Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Rojas Victoria y Luis García Gómez, que somos los presentadores de este video. Y en este video vamos a estar analizando lo que es la educación liberal en México en 1857, las características, la legislación educativa, lo que son la educación porfirista en México, que caracterizó diferentes aspectos en las instituciones, y la educación revolucionaria en México, donde caracterizó distintos aspectos que fueron puntos claves para las acciones de la educación. De igual forma analizaremos el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1853. Continuamos con el primer tema, que son la educación liberal en México en 1857. La educación liberal en México, la cual inició en 1857, esta proclamó la libertad de enseñanza como un principio educativo. Innovador, liberal, la enseñanza fue considerada en una base legal y filosófica para una educación orientada a la formación de moral y de unos buenos ciudadanos. La Constitución estableció varios sistemas innovadores para reconocer el amplio conjunto de derechos del hombre y por establecer la libertad de enseñanza, la cual va orientada y patentada para un conjunto de enseñanza y educación. Esta moral es para que los ciudadanos estemos más comprometidos y mejor desarrollados en el sistema constitucional. La educación liberal en México. Este es un sistema el cual se vio apreciado por la ley de 1857 que regala en el sistema educativo. Este sistema educativo es primordial para integrar varios sistemas, el cual nos lleva para una sociedad y promover el desarrollo moral de los individuos a través de conocimientos de vivencia y asunción personal de las personas liberales fundamentales. La legislación educativa en México ha tenido un gran papel clave para nuestra formación. Esto lo que nos indica que somos una sociedad mexicana más especializada, específicamente en la promoción de la liberación y la igualdad de derechos. La educación liberal ha sido una gran parte de nosotros, la cual nos lleva a hacer una integración de la transformación social y política del país, y ha constituido en la constitución de una sociedad más justa y democrática. Y con esto estamos explicando todo cómo nosotros implementamos mejor la educación con la democracia, igualdad y moral para nosotros los ciudadanos. Ahora vamos a hablar sobre las características de la educación liberal. Principalmente, la educación liberal de 1857 en México se caracterizó por diferentes aspectos, que estos fueron innovadores y que fueron reflejando un sistema educativo más amplio y más normal. ¿Sale? Vamos a arrancar con la primera característica, que es la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza quiere decir que se establecieron libertades para que existiera un principio educativo más innovador y fuera trabajando de diferente manera. Esta educación fue orientada de manera formal ante los ciudadanos. Otra característica principal es el control del gobierno. El gobierno federal tomó el control de la educación a partir de la primaria, la secundaria y la vida profesional, estableciendo diferentes planes de estudio que hasta ahorita se va trabajando, como fueron desde el plan 2017, 2018 y 2022. La educación integral y nacional tuvo diferentes puntos de vista, que fue la educación primaria se hizo gratuita, laica y obligatoria, y se estableció la educación que debe ser integral y nacional, donde significan abordar diferentes aspectos ante las constituciones para reflejar una cultura histórica del país. Existe el reconocimiento a los derechos humanos.
La Constitución Política de 1857 reconoció los derechos de los hombres como base y objetivo de las sociedades. Tiene como un objetivo que las instituciones sociales incluyan la libertad de enseñanza, el trabajo, la educación como derecho fundamental. Por último, la educación como base en la sociedad. La educación se vio como base en la sociedad para, más importantes, promover el desarrollo moral de las personas, de los individuos, donde refleja la fe para transformar la educación. Por lo tanto, la educación liberal de 1857 se trabaja como el artículo 3 y lo enfocamos al artículo 3 de la Constitución de 1857. Por lo cual, tiene que ver que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. La legislación educativa es un conjunto de leyes y disposiciones legales que regulan un sistema educativo en un país o un estado, región, etc. Estas leyes establecen varios puntos principales, cuáles objetivos y normas son necesarias para una educación necesaria y esta poder implementarla en una educación superior. La legislación educativa también establece los derechos y obligaciones de los diferentes actores, como los estudiantes, los profesores, las instituciones educativas y los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal. En México la legislación educativa ha tenido un papel sumamente importante. ¿Por qué? Es la clave de la formación de una sociedad mexicana más formada en diferentes aspectos. Esta especialmente tiene una promoción fundamentada a la libertad y la igualdad de derechos. La educación liberal ha sido una parte importante, integral de la transformación social y política del país y ha contribuido a la constitución de una sociedad sumamente más justa y democrática. La legislación educativa tuvo diferentes características, principalmente la libertad de enseñanza, que tiene que ver donde se establecen los diferentes sistemas, un control de gobierno donde tiene que tener el control de la educación tanto secundaria, primaria, secundaria y vida profesional, tanto como tú vayas existiendo en tus niveles de estudio. Las educaciones integrales y de manera nacional. Estas se trabajan de diferentes situaciones, como por ejemplo, lo englobamos a la manera laica y gratuita. El artículo 3 hace un enfoque prácticamente a estos tres puntos, que hace referencia a que toda educación desde primaria hasta la vida profesional debe de ser laica, gratuita y obligatoria. Tiene que tener un reconocimiento a los derechos humanos. La Constitución Política de 1857 hace referencia a estos siguientes significados. Que el hombre tiene como objetivo las instituciones sociales e incluir las libertades de enseñanza. Y la educación como base ante la sociedad es como se hace importante promover el desarrollo moral de cada uno de los individuos. La educación porfirista en México se caracterizó por varios aspectos importantes. En primero tenemos la libertad de enseñanza, que es la Constitución de 1857. Esta estableció una libertad de enseñanza como un principio educativo, innovador, y dio un lugar y una educación orientada a la formación de los ciudadanos. En segundo tenemos el control del gobierno. El gobierno federal tomó el control de la educación primaria, secundaria, básica y profesional, estableciendo un plan de estudios amplio y abriendo escuelas en áreas rurales donde no existían todo este tipo de cosas. En tercer punto tenemos la educación integral y nacional. La educación integral es la educación primaria que se hizo gratuita, laica y obligatoria en todos los ámbitos, y se estableció que la educación debe ser integral y nacional, o sea, para todos. Lo que significa
que debe abordar todos los aspectos de la vida para reflejar una cultura y una historia de nuestro país. En reconocimiento, punto número 4, tenemos el reconocimiento de nuestros derechos humanos. La Constitución de 1857 reconoció los derechos del hombre como base y objeto de muchos instrumentos sociales, culturales, etc., lo que incluyó la libertad de enseñanza y la educación como un derecho fundamental, entre otros, ¿ok? La educación como base de la sociedad. La educación se vio como una base de la sociedad en un punto más importante para promover y desarrollar en el aspecto moral a los individuos, lo que reflejaba la fe en el poder transformador de la educación. La educación postrevolucionaria en México se ha caracterizado por distintos aspectos de manera importantes, como entre ellos podemos decir la reorganización de la educación pública y privada, donde se creó la Secretaría de de Educación Pública, con el propósito de regular y administrar de manera integral todas las instituciones que son encargadas por educación, ya sea el arte, la cultura y todos los niveles con diferentes manifestaciones. De igual forma, tenemos la formación de ciudadanos adecuados para que ellos analicen las políticas educativas y sean expulsados o impulsados por las vinculaciones de las principales ideologías de las diferentes épocas, ya sea como el nacionalismo, el indigenismo, el socialismo, el liberalismo democrático. El objetivo sobre evidenciar el papel es determinar claramente el sistema educativo para formar a más ciudadanos adecuados a los proyectos que sean planteados por los diferentes gobernantes. La educación integral hace referencia a que todo debe de significar de manera adecuada los diferentes aspectos de su vida y así logren reflejar más las historias de los países. La libertad de enseñanza. La Constitución Política de 1857 estableció la libertad de enseñanza como uno de los principios más innovadores y que en ellas dieron lugares a la educación orientada a la formación moral de los diferentes ciudadanos. Y finalmente, el control del gobierno. El gobierno federal tomó un control de la educación primaria, secundaria y profesional, donde estableció diferentes planes de estudio que fueron abarcando y promoviendo las diferentes áreas naturales donde no existían recursos, productos, niveles, diferentes circunstancias que fueran a trabajar conforme el apoyo a la educación. Y finalmente llegamos al cierre de este video explicando detalladamente cuál es la educación liberal de 1857, agrupados al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, en este se abarcaron diferentes explicaciones, diferentes características, conceptos que nos hicieron llegar a una conclusión en general. La educación liberal de 1857 se abarca de manera innovadora como la enseñanza, ya sea que el artículo 3 dice que toda la educación debe de ser laica, gratuita y obligatoria. Todo esto debe de ser basado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchísimas gracias.